Hola, bienvenidos a su programa Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Quién corteja a quién? Y precisamente en terapia me han llegado muchísimos casos donde la pregunta constante es, ¿yo como mujer puedo cortejar a un hombre? Y entonces los hombres me dicen, es que no sé cómo cortejar a una mujer, o es ella la que tiene que iniciar, o soy yo. Este tipo de preguntas son muy constantes. Y esto debido precisamente a toda esa expansión en cuanto al tema de los roles de género, en cuanto a esta apertura, hablando de temas sexuales. Pero vamos a recorrer un poco la historia. ¿Y por qué la historia? Pues cabe mencionar que el que no conoce el origen de esa aldea no sabe hacia dónde va. Y entonces por eso la historia precisamente viene a marcarnos la pauta y poder comprender o entender el para qué las cosas hoy en día son como son. Y entonces recuerdan que finalmente nos hablaban, no sé, en la primaria sobre el hombre Homo sapiens, que hay una diferencia precisamente entre el Homo sapiens y el hombre neandertal. Y donde el hombre Homo sapiens evolutivamente tenía un poco más de avance, por mencionarlo de alguna manera, a diferencia del hombre neandertal. Y entonces esto significaba que finalmente el que iniciaba precisamente el proceso del cortejo era el hombre. Esta información se encuentra en el cerebro reptiliano, que es la primera parte del cerebro que se desarrolla en el ser humano como tal. Y entonces sabemos que los hombres en aquellas épocas, en un momento dado, eran ellos los que salían a cazar. Y entonces, por consecuente, a la mujer le llamaba la atención más aquel hombre que fuera un excelente cazador, porque eso en un momento dado le podría garantizar la supervivencia de las crías, inclusive de ella misma, ¿no? Y ella se quedaba en casa con el tema de curtido se quedaba en casa a curtir precisamente esas pieles para elaborar prendas. Y entonces la mujer precisamente era ella quien tenía ese tiempo, es precisamente ella quien tenía el tiempo para poder poner en práctica el tema de la observación. Entonces, gracias a ella descubrimos la agricultura. Y sí, históricamente así fue, así pasó. Y ya les compartí un poquito de la historia, que finalmente la mujer le atraía precisamente el mejor cazador y al hombre le atraía esa mujer con esas caderas prominentes, porque de alguna manera eso le podía garantizar el que pudiese tener hijos con ella, ¿no? Y hoy en día, por eso no. Y entonces pasaron los años y inicia una nueva etapa, por así mencionarlo. Estamos hablando de la propiedad privada y entonces ahí cambia un tanto, ¿no? Porque finalmente las mujeres eran las que servían a los hombres. Entonces acá en la primera etapa, por así mencionarlo, en el hombre Homo sapiens era él el que servía a la mujer, el que le proveía de todo, y acá ya no era igual. Finalmente los hombres creían que eran ellas quienes tenían que servirle a los hombres. Y como pueden darse cuenta, históricamente hemos modificado bastante y hoy en día hay muchas preguntas de quién corteja a quién. Y la realidad es que es importante que de alguna manera en ese sentido se pueda continuar. Y les voy a clarificar cuál es la diferencia que un hombre corteje a una mujer y la diferencia cuando una mujer corteja a un hombre. Porque definitivamente los resultados son abismales. Esto significa que, como les mencionaba, el hombre es el cazador. Y entonces como tal es a él a quien le tocaba de alguna manera ir a cazar, a él le tocaba ir a cortejar, porque al final del día el mostrarle a la mujer que era un excelente cazador ya era un proceso como tal de cortejo, ¿no? Porque entonces la mujer se atraía precisamente por ese hombre porque de alguna manera podía sentir esa garantía.
Como tal sabemos, el hombre tenía esa función, ¿no? De alguna manera cazar. Y entonces la mujer era atraída precisamente por ese hombre que finalmente funcionaba como un proceso de cortejo. Y hoy en día es importante que de alguna manera, hablándolo desde ese enfoque y desde esa perspectiva, el hombre siga siendo el que corteje. Pero entonces hay mujeres que dicen, no, pero es que yo lo quiero cortejar. Y como les menciono, el resultado es diferente. Porque cuando un hombre se siente cortejado, y esto me lo han dicho muchísimos hombres precisamente en el proceso terapéutico en la consulta, cuando un hombre se siente cortejado, en ocasiones puede llegar a sentirse invadido, porque de alguna manera, históricamente, inclusive culturalmente, es él el que comienza el proceso del cortejo. Y entonces cuando un hombre se siente invadido, se siente acechado, acosado, de alguna manera no va a poder fluir como tal en una relación de pareja, porque de entrada el mensaje que se le manda es que quien va a resolver gran parte de las situaciones en la relación de pareja va a ser ella, porque finalmente fue ella quien inicia el proceso del cortejo, fue ella quien lo conquista. Y entonces el resultado, en un momento dado, cuando el hombre comienza el proceso del cortejo, también es diferente. Y en ese sentido, el hombre siente que tiene como esa libertad, esa expansión de poder ir a cortejar a la mujer con todas esas herramientas que de alguna manera le fueron introyectadas precisamente en casa y por parte del padre, ¿no? De alguna manera. Que inclusive la madre fue quien lo vio orientándolo, explicándole el cómo se corteja tal vez a una mujer. Y entonces le es más fácil al hombre en un momento dado fluir cuando él inicia el proceso del cortejo. Y entonces eso le puede dar la libertad para poder tomar la iniciativa, para poder inclusive de alguna manera en la misma relación de pareja resolver. Porque cuando una mujer inicia el proceso de cortejo, entonces la mujer da por hecho y entiende que finalmente es ella la que tiene que resolver. Y sale su energía masculina todo lo que da. Y entonces la energía femenina, esta parte de la feminidad, se queda oculta de alguna manera, teniendo en consideración que gran parte de las mujeres hoy en día tienen muchos temas en cuanto al tema de su feminidad. Y esto tiene una gran relevancia en el cómo de alguna manera te manejas al inicio de la relación de pareja. Y entonces es importante que se pueda mantener un equilibrio entre la propia energía masculina y la propia energía femenina. Pero si la mujer en un momento dado es quien la que corteja, se masculiniza a gran medida que al paso del tiempo, si el hombre en un momento dado fue conquistado, se va a sentir anulado dentro de la relación, porque va a ser ella la que de alguna manera sea que domine. Y no propiamente sea que alguna de las partes tenga que dominar, sino más bien que existe un equilibrio y tener en cuenta que dentro de la relación de la pareja, el hombre tiene una función como la mujer tiene otra función y que las dos en el paso del tiempo se van a consolidar y de alguna manera se van a nutrir, porque lo que proporciona el hombre en una relación de pareja no es lo mismo que va a proporcionar la mujer en la relación de pareja. Y entonces es muy importante que tomen en consideración, te hago esta reflexión, ¿no? ¿Qué está pasando con tu energía femenina? Y entonces a los hombres, ¿qué pasa con esta parte, con tu energía masculina? Y si estás teniendo problemas en un momento dado en ese proceso del cortejo, sería importante que asistas a un proceso psicoterapéutico. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden compartir, recuerden suscribirse y si tienen alguna duda, la pueden hacer sin ningún problema. Hasta la próxima.